Estamos en el curso de idioma español y aperturamos la primera parte de la guía de estudio número 4. Recuerde que una vez más que este material usted lo encuentra en la plataforma de Educar, al igual que esta clase que está grabada, ¿verdad? Muy bien. En esta guía vamos a estar estudiando lo que son las oraciones compuestas, las oraciones de las yuxtapuestas. Vamos a conocer cuáles son algunas reglas de acentuación y el uso de la tilde. Y también vamos a ver algunas clases de párrafos, ¿sí? Entonces, este material está muy bonito. Recuerde que le dije que a partir de ahora, pues usted va a encontrar adjunto, va a encontrar lo que es algunos ejercicios, ¿verdad? Para que usted pueda practicar y para que usted, pues, a través de la práctica de los ejercicios, pues usted pueda lograr una mejor comprensión de su contenido. Entonces, entramos a nuestro contenido y el primer tema es oraciones compuestas. ¿Qué es una oración compuesta? Primero recordemos que las oraciones tienen un sujeto, tienen un predicado. Las oraciones tienen un núcleo del sujeto y tienen un núcleo del predicado. Las oraciones tienen un objeto directo, tienen un objeto indirecto. Entonces son algunos puntos que anteriormente ya vimos y ahora vamos a ver cómo se estructura una oración compuesta. Y dice, es la que consta de dos o más oraciones simples que se relacionan entre sí. Entonces, em, recuerde que dijimos, las oraciones tienen núcleo y tienen sujeto y tienen predicado. Entonces, cuando dice acá, dice, es la que consta de dos o más oraciones simples, entonces vamos a ver que en algunos casos, pues esta oración va a tener un conector, en donde este conector nos va a pedir o nos va a permitir, perdón, unir esas dos oraciones que van a estar compuestas de igual manera por un sujeto y un predicado ambas. Entonces dice, son las que constan de dos o más oraciones simples, que se relacionan entre sí. Algunas van separadas por coma y otras se unen por conjunciones. ¿Cómo la reconocemos? Primero, la reconocemos porque está formada por dos oraciones, o más predicados. Por lo tanto, tiene dos o más verbos conjugados. Leamos un ejemplo. Hemos identificado cada oración con la letra O, el sujeto con la letra S y el predicado con la letra P. Muy bien, entonces aquí está. En este párrafo encontramos y dice, Tita batía los huevos mientras Nacha rompía los cascarones. Aquí vemos, ¿de quién se está hablando? De Tita. ¿Y qué dice? Que batía los huevos. Entonces, Tita es el sujeto. Batía los huevos es el predicado. Y aquí vemos este conector que responde a una conjunción que nos permite entonces la unión de la siguiente oración. Y aquí dice, aquí está la siguiente oración, ya está identificada. Dice, Nacha rompía los cascarones. ¿De qué se está hablando? De Nacha. ¿Y qué se dice? Que rompía los cascarones. Entonces, en una oración compuesta, vamos a encontrar dos oraciones. Cada oración va a tener su sujeto y su predicado. Va a estar unida a través de una conjunción o bien va a estar unida a través de una coma. Entonces, cuando identifiquemos esto en la estructura de las oraciones, vamos a decir entonces que es una oración compuesta. Importante, dice, podemos afirmar que este ejemplo es una oración compuesta porque, en primer lugar, tiene dos oraciones simples que están unidas por la conjunción mientras. Segundo, cada oración simple tiene predicado, es decir, tiene sentido completo. ¿Ya? Sujeto, Tita, batía los huevos, predicado. Sujeto, Nacha, rompía los cascarones, predicado. Entonces se cumple este punto en donde dice, cada oración simple tiene predicado, es decir, tiene sentido completo. Y número 3,
El predicado de cada oración simple contiene un verbo conjugado. Por ejemplo, batía es el verbo conjugado. Recuerde que el verbo es el que indica la acción en la oración. Y acá, rompía, de igual manera, vemos que está el verbo conjugado. Las oraciones compuestas se clasifican en yustapuestas, coordinadas y subordinadas, perdón. En esta unidad estudiaremos las primeras que serían las yustapuestas. Entonces vamos a ver este siguiente tema, en qué consiste y cómo se estructura. Yustaponer. En primer lugar vamos a comprender, ya sabemos que es una oración, ¿verdad? Dijimos que una oración está compuesta por un sujeto y un predicado. Ahora, ¿qué es yustaponer? Y dice, significa poner una cosa junto a otra. Entonces, alguien va a decir, ¿es una oración compuesta? Sí, va a ser en algún momento, va a tener como cierta cualidad o característica, solo que aquí vamos a ver algo muy importante, que aquí no es que tenga dos oraciones la misma, no se puede, sino que aquí claramente nos está diciendo, yustaponer significa poner una cosa junto a la otra, es decir, que vamos dentro de la oración a, a como redactar diferentes frases, pero a la vez solo forman parte de una sola oración. Entonces dice, las oraciones yustapuestas son una serie de oraciones simples. ¿Sí? Recuerde que una oración simple es aquella que no tiene sujeto, que carece de sujeto y solo se identifica con el predicado. Entonces dice, son una serie de oraciones simples que van una a continuación de las otras, separadas por una coma o un punto y coma. Se relacionan entre sí por el significado de lo expresado. Aquí tenemos el ejemplo y dice, vean, aquí está una oración, dos oraciones, tres oraciones en una misma. Pero aquí vemos que hay oraciones simples, solo hay predicado, 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 predicado. Y dice, fría los chorizos, coma, pique las cebollas muy fina, pique la cebolla, perdón, muy fina, coma, añada el chile y el orégano. Entonces vemos que hay uno, dos, tres oraciones simples, es decir, solo con predicado, pero está diciendo fría, pique, añada. Entonces, cuando vemos que que está dentro de la estructura de la oración, eh, dos, tres oraciones que solamente están separadas por un punto, o un punto y coma, o una coma, perdón, un punto y una coma, entonces ahí vamos a comprender que hay una oración justapuesta, ¿sí? Claramente vemos la característica de esta oración es que carecen de sujeto y están separados por coma o bien por punto y coma. Dice, la oración justapuesta del ejemplo tiene tres oraciones simples, separadas por coma, que se relacionan entre sí porque forman parte de una receta de cocina. Son oraciones justapuestas. Vamos aquí, dice. Las oraciones justapuestas son muy comunes en los refranes. Aquí vemos donde hay otra oración justapuesta y dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces ahí vemos, quien mucho abarca es una oración. ¿Qué se dice? Poco aprieta. Entonces hay otra oración. Pero recuerde que la característica primordial, perdón, es que solo vamos a encontrar predicado en cada una de las oraciones. Y pues le decía, ¿verdad? Este material está bien bonito porque usted a través de este también puede ejercitar. Entonces ahí le aparecen algunos ejercicios que usted podrá practicar, esto ya obviamente y detenidamente en casa, ve ahí el ejercicio 1, le da la instrucción de lo que se debe realizar, acá está 2, inciso C, y ya pues ahí usted trabaja. Y siempre algo muy bonito de este material es que vamos a encontrar un resumen
una síntesis de lo que es el contenido visto anteriormente. Entonces, ahí están algunas ideas principales, algunos puntos claves que usted puede encontrar respecto al tema de las oraciones compuestas y las oraciones yuxtapuestas. Muy bien. Continuemos. Y también, pues, les decía otro de los temas que vamos a comprender en esta estructura de la oración, y yo lo he venido hablando, pero quise dejárselos así ahora a través de un material, es referente a lo que es la acentuación y el uso de la tilde. Algo muy importante que debemos recordar respecto a la acentuación y el uso de la tilde es que, recuerde, existe un acento prosódico, pero también existe un acento ortográfico, o en otras palabras, pues esa rayita oblicua que nosotros colocamos en la vocal y en la sílaba en donde creemos y es correcta la acentuación. Ahora, el prosódico es aquel que nosotros utilizamos al momento de hablar. Recuerde que hay palabras que carecen o no es necesario el uso del acento de la tilde o el acento ortográfico, sino solamente en la pronunciación. Por ejemplo, la palabra reglas. Ahí usted claramente está escuchando. Yo no puedo decir reglas o mucho menos pronunciar reglas. No se puede, ¿verdad? Sino que tengo que tener mucho cuidado respecto a la forma de expresión. Y entonces acá tengo que tener claro ese punto. Y acá pues claramente me dice las reglas de acentuación. Entonces en la pronunciación, ¿verdad? Tengo que tener clara cuál va a ser esa pronunciación de la palabra en donde lleva ese acento. Y para ello es importante que nosotros recordemos que que existe la clasificación de las palabras a través de su acento. Y en este caso, pues sabemos que se clasifican en agudas, graves y esdrújulas, ¿sí? Es la forma de acentuación. Muy bien. Las primeras, las agudas, y dice, se acentúan en la vocal de la última sílaba. Aquí está claro. Obviamente, cada palabra, ¿verdad? Se acentúan en la vocal de la última sílaba. Se tildan las que acaban en vocal N o S. Aquí le está dando como un tips, le está dando como una clave. Todas aquellas que terminen en N o S van a tildarse. Ya vamos a ver acá los ejemplos. Comunicación. Entonces, aquí tendríamos que separar, aprender a separar las palabras en sílabas. Televisión. Entonces, de igual manera, separar las palabras en sílabas, pero dice claramente que aquellas que terminen en N o en S se van a tildar N. Entonces, esta O, la vocal, es la que va a recibir ese acento ortográfico. Entonces, es muy importante que comprendamos la separación de sílabas y empecemos. Bueno, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba y así sucesivamente. Entonces, identificar, pero recuerde que se comienza del final hacia el principio para hacer la clasificación de la última, la penúltima, la antepenúltima sílaba. Tomar ese punto en cuenta. Entonces, las agudas tienen el acento en la última sílaba y se van a tildar aquellas que terminen en N o S. Aquí tenemos dos ejemplos, comunicación, televisión. Pero también está el otro grupo, que son las graves. Y las palabras graves, nos dice, se acentúan en la vocal de la penúltima sílaba. Se tildan las que acaban en consonante, que no sean N o S. Vea, aquí es lo contrario a las primeras. Que no sean, dice, se acentúan en la vocal de la penúltima sílaba, perdón. Se tildan las que acaban en consonante que no sea N o S. Y el ejemplo, fácil, azúcar. Separemos. Fácil.
Fa es es una sílaba. Sil, la segunda. Entonces vamos a ver. Este sil es la última sílaba. Fa es la penúltima sílaba. Entonces acá es una palabra grave, el acento va a caer en fa. Entonces ahí tenemos lo que es el acento fa, sil. Entonces aquí caería y está en la penúltima sílaba. El segundo ejemplo, azúcar. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Entonces, a, su, ahí claramente se ve, no termina en N o S. Entonces, acá el acento va a recaer en la penúltima sílaba. Y por último, tenemos el tercer grupo, que son las esdrújulas. Y dice, se acentúan en la vocal de la antepenúltima sílaba. Se tildan todas. Entonces, vemos aquí que está. Si separamos esta palabra que es jóvenes, si la separamos en sílabas, entonces jo es una sílaba, de es otra sílaba y nes es otra sílaba. Entonces clasifiquemos. Última sílaba, penúltima sílaba, ante penúltima sílaba. Está diciendo última, penúltima es antes de la última y antepenúltima antes de la penúltima que está antes de la última. Entiendan ese punto. Entonces, separamos las sílabas y entonces aquí tendríamos jo, de, nes. Hay tres sílabas. Última, penúltima y antepenúltima. Y aquí recaería nuestra acentuación. Siguiente ejemplo, micrófono. Si separamos en sílabas, quedaría mi, cro, fo y no. Entonces, no, última sílaba, fo, penúltima sílaba, cro, antepenúltima sílaba. Entonces aquí tenemos que la acentuación no termina en N o S, la acentuación va a estar en cro, en la sílaba cro. Entonces ahí es donde vamos a colocar esa acentuación. Respetando estos tres grupos o estas tres clasificaciones, pues nosotros vamos a poder comprender de mejor manera pues cómo están estructuradas lo que son las palabras agudas, las graves y las esdrújulas. Esto nos va recuerde que estas son reglas ortográficas, pues nos va a permitir tener claramente la clasificación y la acentuación de las palabras. Y recuerde algo también sumamente importante, es que no hay palabras que no llevan tilde y son conocidas como palabras con acento prosódico, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos algunas de ellas agudas, estas no llevan tilde, graves, usted se da cuenta que no lleva tilde, pero en cuanto a su pronunciación, una de las dos sílabas va a tener un poquito más de fuerza. Entonces, cuando vemos eso en una palabra sin un acento prosódico, bueno, entonces decimos que el acento es, sin un acento ortográfico, perdón, decimos que el acento es prosódico. Muy bien, y de igual manera ustedes pueden visualizar que acá pues, nos quedan algunos ejercicios que realizar para poder practicar y pues ya entrar al siguiente tema que son las clases de párrafos. Pero nos vamos a quedar hasta acá respecto a lo que es la explicación y el contenido. Y pues este tema de las clases de párrafos lo vamos a ver en la siguiente clase. Por el momento, pues vamos a pasar a la segunda parte. Yo les dije cuando aperturamos ahora el contenido de esta cuarta unidad que siempre van a ir ejercicios y algunos de ellos pues los vamos a resolver en clase. Entonces vamos a regresar al primer tema. Recuerde que fueron oraciones compuestas y oraciones yustapuestas. Ese fue el primer ejemplo. Compuestas y yustapuestas. Muy bien. Entonces acá nos dice el ejercicio 1, dice, ¿podrías distinguir entre oraciones simples y compuestas? Recuerde que una oración simple solo tiene el predicado y una oración compuesta es aquella que, valga la redundancia, está compuesta o conformada por dos oraciones que van a tener sujeto y predicado cada una. Dice, lee cada oración y rellena el círculo solo de las que sean oraciones compuestas.
Tienes un ejemplo. Dice, los ingredientes se mezclan y la masa se bate. Muy bien. Ellas hornearán un pastel. ¿Qué será? ¿Será simple o será compuesta? Esta oración definitivamente es una oración simple. Está hablando de ellas y que dice hornearán un pastel. Vamos a ver el siguiente. Tita sacaba agua del pozo y Rogelio traía la leña. Entonces, ¿de quién están hablando? De Tita. ¿Y qué dicen? Que ella sacaba agua del pozo. Aquí vemos una conjunción, un conector que es y. La siguiente oración dice, Rogelio, ¿qué dicen de Rogelio? Traía la leña. Entonces vemos que hay sujeto, predicado. Y anteriormente en la explicación comprendíamos que una oración compuesta es aquella que está unida por dos oraciones, cada una con su sujeto y predicado, y esa unión está dada a través de una conjunción. Rellenamos la burbuja entonces porque es una oración compuesta. Y así sucesivamente van a ustedes a concluir los ejercicios que aparecen en este material. Nos vamos a ir al siguiente punto que sería las reglas de acentuación. Y aquí tenemos los ejercicios que vamos a realizar. Pues nuestro material nos dice lo siguiente. Lee con atención y coloca las tildes necesarias. Tienes un ejemplo. Entonces vamos a leer el párrafo y vamos a ir colocando tildes. Aquí recuerde que vamos a encontrar acento prosódico, pero el objetivo es encontrar el acento diacrítico u ortográfico, es decir, esa rayita. Dice, los cambios económicos y sociales fueron impulsando el nacimiento y desarrollo de distintos medios de comunicación. Aquí encontramos una palabra que termina en N. Bueno, ya me colé otra. Ahorita vamos a regresar. Que termina en N y la regla dice que si termina en N o en S, pues definitivamente esa palabra, va a tener una tilde. Entonces aquí, comunicación termina en S, entonces se va a tildar la O. Separamos sílabas, entonces vemos que aquí encontramos la última sílaba, por lo tanto, esta es una palabra aguda, lleva tilde en la O, en la última sílaba. Entonces aquí encontramos la primera palabra. Y vamos a ver las siguientes. Sigue diciendo el párrafo. Desde los vinculados a la escritura y su mecanización, encontramos aquí también otra palabra que termina en O y definitivamente esta palabra también se va a tildar. Mecanización es una palabra que termina en N, la última sílaba es una palabra aguda, lleva la tilde en la O. Hasta los medios de audiovisuales ligados a la era de la electricidad y de la revolución. Otra palabra que termina en N, encontramos que es la última sílaba, por lo tanto, esa tilde va a ir acá en la O, en la última sílaba. Dice, y a la revolución de la informática. Acá claramente vemos que hay otra palabra. Y sería la palabra informática. ¿Será que la palabra informática se tilda?
La palabra informática, si analizamos y separamos en sílabas, las sílabas serían in, for, ma, ti, ca. Entonces, si vamos a analizar, la palabra lleva ese acento en la penúltima, en la antepenúltima sílaba, perdón, y la vamos a colocar acá en la vocal A. Entonces quedaría informática, el acento está en esta A. Entonces esta es una palabra, según su acentuación, es una palabra esdrújula. Dice, y las telecomunicaciones, cada uno de ellos esenciales para las distintas fases del denominado proceso de globalización. Aquí encontramos otra palabra que termina en N y la regla nos dice que si termina en N o S, lleva tilde en la vocal que le antecede. Entonces aquí vemos que está la O, entonces le vamos a colocar esa tilde. Yo clasifiqué algunas de ellas. Claro que usted va a analizar de mejor manera y va a encontrar quizá hay alguna palabra más que yo no tomé en cuenta para usted también agregar, analizar si es una aguda, si es una grave, si es una palabra esdrújula y colocar su acentuación. Los ejercicios están bien básicos, están bien claros, solo es cuestión de que leamos, analicemos y bueno, resolvamos basado en ello. Así que con esto concluimos la clase del día de hoy. Recuerde, es la primera parte de la guía de estudio número 4.